Y bueno amigos, ya revisamos los switch de acá de la puerta, ya vemos que están funcionando correctamente. Supongamos que están funcionando correctamente y no hay nada que cambiar aquí. Otro componente igual que puede ocasionar el corto en lo que es el fusible es el capacitor. El capacitor igual si está dañado puede ocasionar un error y nos salta directamente lo que es el fusible, se rompe y ya para proteger todos los demás componentes del microondas. Y bueno, de igual forma, para no desmontar esto y para hacer tan largo el video, aquí tengo dos condensadores que igual son de microondas que he checado. Entonces aquí tengo el condensador que está en buen estado y el condensador que está en mal estado. Ahorita vamos a ver cuál es su comportamiento. Y bueno, vamos a revisar estos condensadores. Como les mencioné anteriormente, se tienen que descargar. Obviamente estos ya están descargados, no tienen voltaje alguno. Pero les quería comentar algo. Estos condensadores por sí solos deberían de descargarse automáticamente. Es decir, nosotros a la hora de desarmar un microondas no tendríamos que tener estas medidas de seguridad, por decirlo así, porque en su interior este capacitor, incluso aquí en el esquema, no sé si lo alcancen a ver, nos muestra que tiene una resistencia. Esa resistencia que está conectada en paralelo quiere decir que cuando nosotros apagamos el microondas, bueno, este deja de funcionar. La resistencia lo que hace es descargar en automático lo que es el condensador. Así ya no almacena ningún flujo de corriente. Pero nosotros lo descargamos. ¿Por qué razón? Porque esta resistencia, amigos, con el tiempo, o incluso no necesita tantos años, o solamente meses o semanas, a veces tiende a dañarse. En el microondas en sí no nos marca ningún error. El microondas puede seguir calentando, enciende bien, no da problema alguno, pero el condensador en sí, su resistencia ya está rota y lo que hace es de que el condensador ya no se descarga en automático, que es un sistema de protección que tiene. Entonces nosotros por eso mismo tenemos a descargar este condensador, porque no sabemos si la resistencia está funcionando o no, si el capacitor tiene carga o no. Entonces, como les digo, es muy peligroso por la cantidad de voltaje que puede almacenar, que como pueden ver aquí nos indica que son 2100 volts. Entonces es mucha energía la que hay aquí, y si nosotros tocamos las terminales y esto está cargado, puede ocasionarnos la muerte. Así que esa misma razón nos lleva, aunque tenga su medida de protección, nosotros vamos a descargarlo directamente para poder manipularlo. Bueno, ahora vamos a revisar estos dos condensadores para ver si están bien. Vamos a hacer uso de nuestro capacitómetro, que es un aparato parecido al multímetro, pero solamente nos mide capacitancia. Entonces vamos a colocar nuestra escala en 2 microfaradios, porque generalmente los capacitores son de 0,9 a 1,3 más o menos, de ahí no pasa. Entonces aquí tenemos la etiqueta donde nos indica que este en particular es de 0,98 microfaradios. Así que vamos a medirlo. Por la forma de conectar, no se preocupen, estos condensadores o estos capacitores no tienen polaridad, así que no importa en qué terminal lo conectes. Vamos a colocar la terminal positiva, colocamos la terminal negativa y se nos muestra 1,0034. Vamos a darle escala de 20 microfaradios y nos indica 1,01. Para la escala que es de 0,98, pues está entre lo del rango, porque recuerden que también esto no es tan exacto, tiene una variación. Entonces por la valencia de 1 a 0,98 pues todavía está dentro del rango, así que está en buen, podríamos decir que está en buen estado. Ahora vamos a revisar este otro. Este en particular es de 1,05. Volvemos a poner en escala de 2 microfaradios. Como les digo, no importa cómo lo conecten. Terminal negativa, terminal positiva. Y chéquense el comportamiento que tiene este condensador en particular. Este se supone que es de 1,05. Ni siquiera llega a un microfaradio en lo que es la lectura. Quiere decir que está mal, y sobre todo por el comportamiento que tiene. Si se dan cuenta, sube y vuelve a bajar. Se mantiene en 0,9 microfaradios, 0,9 y 0,8, y está variando su capacitancia. ¿Esto qué nos indica? Que este condensador está en mal estado, y este en particular fue lo que ocasionaba un cortocircuito en lo que es en el microondas y saltaba el fusible de protección.
Así que por eso les comento que este puede ser otro problema que ocasione que el fusible salte. Así que también tengan a considerar este componente de aquí. Hay que revisarlo y descartar que esté funcionando correctamente. Y bueno amigos, vamos a resolver otra duda, que esta es generalmente es lo que pasa en los microondas cuando nos dicen es que mi microondas se enciende pero no calienta. Y bueno, a mi poca experiencia que he tenido, luego la solución la he encontrado en dos componentes. El principal es el magnetron, que es lo que vamos a revisar ahorita, y lo mismo que el condensador. Para no desmontarlo, yo acá tengo dos magnetrones diferentes, que de hecho esta es la misma nomenclatura, si se dan cuenta, 2M246, pero corresponde a otro microondas diferente. Pero bueno, vamos a revisar estos dos magnetrones y ahorita les voy a decir cuáles son las cosas que se deben de checar. Bueno, vamos a revisar los magnetrones, que de hecho este fue el primer problema que me dio mi microondas. Bueno, el primero y único que me ha dado hasta el momento, que no calentaba, y el problema era el magnetrón. Entonces les voy a mostrar qué fue lo que hice para deducir que era esto, aunque igual aún así quedan como unas leves dudas de si el problema es directamente el magnetrón, pero les voy a mostrar lo que yo hice. Bueno, lo primero que vamos a hacer para el magnetrón es muy simple, es revisar el casquillo. Por ejemplo, en este caso, creo que se logra distinguir bien que el casquillo ya no tiene esta parte de, no sé de qué material sea, pero bueno, se ve como quemado, está flameado. Y ya cuando está así, he escuchado que se puede reemplazar el casquillo, o al menos se puede hacer otro diferente, pero no es lo conveniente. Entonces nada mejor que reemplazar directamente tu magnetrón. Otra de las cosas también que deben de ver es que esta parte de acá, las rejillas de ventilación, porque esto les sirve como disipación, perdón, no estén flojas. Si se dan cuenta, estas de acá tienen una pequeña holgura. Igual de acá, no sé si se alcanza a distinguir. Este juego de aquí no lo debe de tener. Revisar los imanes igual, que en este caso los imanes no tienen juego. Aquí por ejemplo los imanes están bien porque no se mueven para nada, cosa que en este, por ejemplo, este imán tiene movimiento. Lo vamos a marcar para que vean que sí se mueve. No recuerdo cuál de los dos imanes es, pero si no mal recuerdo tiende a moverse. Vamos a ver, ahí está. Tiene un juego, incluso no sé si alcanzan a escuchar. El de arriba de igual forma. Creo que es mínimo el de arriba, es que no, ahí está. Como pueden ver, también tiene juego. Este, por ejemplo, como les dije, en los imanes está bien, pero sus disipadores están flojos. Cosa contraria a este, igual que sus disipadores están bastante rígidos. Esto no tiene por qué tener holgura alguna. Entonces es revisar que no tenga holgura, que los imanes estén bien sujetos, que el casquillo no esté flameado. Eso ya es indicio de que tu magnetrón ya o está dando las últimas o definitivamente ya no funciona. Y después de revisado eso, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, nosotros vamos a agarrar nuestro multímetro en la escala de 200 ohms y vamos a medir las terminales. Su lectura debe de ser de 0. Puede ser 0 y algo, pero debe de ser 0 inicialmente. Colocamos y como pueden ver ahí dice 0,1.10. Quiere decir, entre comillas, que por dentro el circuito está bien. Vamos a medir el otro. Igual 1,0, perdón. Igual, entre comillas, está bien. Vamos a medir el que tiene nuestro microondas. 1,0. Igual quiere decir que está bien, pero el problema es en los demás componentes, amigos. Como les dije, los imanes que están flojos, porque no deben de estar flojos, los disipadores o los casquillos quemados, que en este caso, si se dan cuenta, el casquillo no presenta ninguna quemadura, como lo es en este caso. Ahí se puede ver la diferencia.
pero sin embargo estos dos magnetrones no sirven, amigos. Otra prueba que podemos hacer igual es en las terminales. Ponemos nuestro multímetro en continuidad y por ejemplo aquí entre terminales nos debe de marcar 0. 0, 0. Vamos a medir igual el del microondas. 0. Igual quiere decir que está bien. Otro detalle también a checar son las terminales. Que las terminales no tengan que no estén aterrizadas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a colocar una de las puntas en una terminal y vamos a colocar la otra en el chasis, y en ningún momento debe de marcarnos continuidad. Si tuviera continuidad quiere decir que está aterrizado, y de igual forma está mal lo que es el magnetrón. Una de las pruebas que yo hice en el magnetrón del microondas, cuando cambié de este microondas, fue que puse el multímetro en la escala más alta de ohms. Por ejemplo aquí ya lo tengo en 20 megaohmios. Entonces agarra las puntas, pones una en una terminal y te pasas checando en todo el chasis que no exista un cambio aquí en el display, por ejemplo, que hiciera esto. ¿Se dieron cuenta cómo cambió los valores? Entonces de repente, al menos en el magnetrón que yo cambié, revisé una terminal, no me daba problemas, pero al revisar la otra, de repente hacía eso, que hacía un cambio en el display, pero era muy rápido, entonces casi no se notaba. Entonces esa lectura me hizo dudar mucho del magnetrón y lo sustituí, y problema resuelto, amigos. Así que revisen muy bien lo que no tenga continuidad entre las terminales y el chasis, y que no les marque cuando tengan en escala de ohmios, que las lecturas estén bien, como yo les dije ahorita, para cerciorarse de que es esta pieza la que necesitan cambiar, que generalmente es lo que te dicen, no es que ya no calienta, bueno, pues cámbiale el magnetrón. A veces el problema no es el magnetrón, amigos. Hay otra pieza que a mí me dio problemas, que no calentaba el microondas, pero esta estaba bien. Entonces ahorita más adelante se les voy a mostrar cuál es esa pieza. Pero quiero anexarles algo. Cuando supongamos que ustedes ya saben bien que el magnetrón es el problema, y a la hora de cambiarlo ya pues prácticamente ya calienta. No hagan eso, amigos. Cambien el magnetrón, pero revisen siempre el condensador. Revisen esto por una simple razón, porque a veces esto, al menos en otro microondas que revisé, la lectura de este condensador estaba mal. Creo que era mayor, me parece, la lectura, o menor, no recuerdo bien al rango que viene aquí. Supongamos que este es de 1,05 microfaradios. Entonces la lectura que me arrojaba en el capacitómetro me arrojaba, supongamos, a 2.00 o 0,05, supongamos. Era una lectura muy baja o muy alta a la capacidad que tenía este. Entonces sí funcionaba el magnetrón. El microondas calentaba cuando se reemplazó, pero el detalle está que el magnetrón comenzó a calentarse más de lo normal. Esta pieza de por sí, cuando echas a andar el microondas, se calienta, pero por este que estaba dañado, sobrecalentaba más lo que era el magnetrón. Así que lo que deduje fue de que esto lo hizo que se dañara el magnetrón. Obviamente no se daña en el primer uso, en el segundo, sino que llevó un proceso para que este se descompusiera. Entonces reemplacé el nuevo, pero noté eso, que se sobrecalentaba. Entonces decidí revisar los demás componentes y curiosamente me topé con esto, que la escala era, ya no recuerdo bien, como les digo, era más alta o era más baja, pero esto ocasionaba que el magnetrón se sobrecalentara. Así que para que quedara el microondas funcionando correctamente, se reemplazó el magnetrón y se reemplazó el condensador, y con eso el microondas ya no volvió a dar fallas. Entonces, como les digo, si tu microondas no calienta y ya sabes que es el magnetrón el que te está dando el problema, cámbialo, pero revisa también este componente. ¿Por qué razón? Porque puede estar mal y puede ocasionar que tu magnetrón se sobrecaliente y a corto plazo este se daña. Así que aguas con eso. Es un consejo que les doy de algo que me pasó en un trabajito. Así que ya saben, anótenlo y revisen bien sus cosas. Bueno, amigos, como ya les expliqué, cuando tu microondas no calienta,
pues puede ser el magnetrón, que generalmente es el fallo que casi todo mundo te dice, que cuando no calienta es el magnetrón que ya se dañó y hay que cambiarlo. Pero hay otro componente que puede ocasionar que el magnetrón esté bien, sin embargo tu microondas nunca va a calentar. Y al menos esto se le he preguntado a algunas personas que entre comillas saben de reparar microondas, y siempre se van al magnetrón y ya luego te dicen que no, que es la tarjeta directamente, o que de plano ya no tiene solución tu microondas. Entonces, algo que yo me topé curiosamente es de que si tu magnetrón puede estar funcionando correctamente, pero el problema no está aquí, sino que está en lo que es la tarjeta del panel, de donde tú seleccionas el tiempo en que vas a poner a calentar tu producto, vaya. Y bueno, en esta ocasión sí voy a desconectar los cables que están acá para desconectar la tarjeta y mostrárselas para que no, porque aquí casi no se distingue, y pues para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Así que vamos a retirar la tarjeta. En este caso solo tiene un tornillo en la parte de acá arriba. Vamos a aflojarlo. Y ahora lo que voy a hacer es desconectar los componentes, como este de aquí. Vamos a desconectar esta de acá. Bueno, ya retiramos el tornillo, ya desconectamos los cables. Y ahora para retirarlo, lo primero que tenemos que hacer es abrir la puerta. Presionamos el botón, ya la puerta ya se abrió, como pueden apreciar acá. Y ahora sí, lo único que tenemos que hacer, al menos en este modelo, es agarrar parte de la tarjeta y levantarlo. Entonces ya abrimos la puerta, vamos a levantar y ya luego nada más jalamos. Con mucho cuidado, amigos. Y listo, ya tenemos nuestro panel ya retirado. Y ahora sí les voy a comentar cuál es el problema de esta tarjeta que nos da fallo. Y bueno, amigos, ya tenemos desmontada esta tarjeta. Si lo hice es para mostrarles nada más el componente que te da problemas. Todo puede estar funcionando bien. Conectas, enciende las luces del display. Tú puedes seleccionar cuánto tiempo le vas a dar. Le puedes dar inicio. El microondas puede arrancar. Empieza a girar el plato. La luz está encendida. Entre comillas, el microondas está funcionando, pero a la hora que ya termina el tiempo, abres tu microondas. ¿Qué pasa? Que lo que tú metiste a calentar no se calentó en absoluto. Y ese fallo te lo da esta pieza, amigos. Esto que ven aquí también te da la falla, no solamente el magnetrón. En un microondas me tocó que igual no calentaba. Hice las pruebas en el magnetrón. Y curiosamente el magnetrón se miraba en buen estado. Entonces me hizo dudar. Y después chequé, vi que tenía un relevador. Vi que era este. Y me dio curiosidad por saber cómo funcionaba. Entonces testé lo que es esta parte de acá, de este relevador. Y me di cuenta que no estaba funcionando bien. Internamente los relevadores son como un switch. Entonces cuando pasa un flujo de corriente, supongamos que está abierto, entonces hace clic y se junta, se cierra el circuito y tiende a pasar corriente prácticamente para que funcione la orden que tenga que mandar. Entonces me di cuenta que al revisarlo, yo le pasaba voltaje por medio de una batería de 9 volts y no hacía ese clic. Lo estuve probando varias veces y nada. Entonces decidí golpearlo un poco, lo empecé a somatar. Y de repente en una de esas hizo el clic y funcionó. Pero de repente agarraba y de repente no. O sea, tenías que estarlo golpeando para que funcionara. Entonces quité este componente, lo desoldé de la tarjeta. Coloqué uno de otro microondas y conecté todo, volví a cerrar y eché a andar el microondas. Y con eso, amigos, el problema se solucionó. El microondas volvió a calentar. Entonces les digo, la falla no solo está en el magnetrón, también puede estar en este relevador que tiene esta tarjeta, curiosamente. Les doy este consejo porque al menos fue lo que me pasó en un microondas, que todo se miraba bien, pero este fue el problema. Y créanme que más problema fue conseguir la refacción, porque aquí como que no venden muchos componentes así. Entonces logré conseguir uno, lo adapté y quedó funcionando sin problema alguno. Así que ya saben, puede ser el magnetrón o el relevador lo que esté dañado y por eso no calienta tu microondas. Así que revisa bien para no gastar el doble. Bueno, amigos, si ustedes se preguntan cómo revisar este relevador, es bastante simple. Solamente necesitamos una batería de 9 volts. Bueno, entonces tenemos la batería de 9 volts y en este caso yo voy a utilizar este relevador, que fue uno que conseguí de un microondas que igual ya estaba
por tirarse a la basura. Se lo rescaté. Si ven este cable que le puse aquí, fue porque en otro microondas igual también no calentaba, pero tenía sus terminales de acá abajo no eran así como estas, que vienen dos y esta en la esquina. El de ese microondas tenía estas dos y creo que tenía una en el medio, otra más por acá. El chiste que no coincidía. Entonces tuve que hacer esta adaptación para poder soldar sus terminales sin ningún problema. Pero bueno, la prueba en sí es muy simple. Lo que ustedes pueden hacer es, con esta información que se nos muestra aquí en este relevador, pueden buscar su diagrama en Google. Googlean un poco, buscan el diagrama de esto y les va a arrojar entre qué terminales es donde entra el positivo, el negativo de la corriente. Y ya obviamente estas dos terminales que ven aquí son las que van conectadas en el microondas. Lleva un conector y eso es lo que cierra el circuito. Entonces estas dos no deben de tener continuidad ahorita. Vamos a hacer la prueba. Bueno, si yo coloco las puntas de mi multímetro en sus dos terminales de acá de salida, no me marca continuidad. Entonces este relevador hasta el momento está bien. No está pegado, porque a veces se pegan y ya queda con continuidad esta parte de aquí. No debe de hacer eso. Entonces primero chequen eso, que no tenga continuidad. Si tiene continuidad hay que reemplazarlo. Y bueno, en este modelo en específico su terminal de corriente son estas dos. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar la batería como dan las puntas. A la hora de que yo toque estas terminales directamente en la batería, se va a escuchar un ligero clic. Ese clic me indica que ya está cerrando el circuito y estas dos terminales pasan a tener continuidad. Entonces vamos a ver si lo alcanzan a escuchar. No sé si lo escuchan. La posición no importa, la verdad. Pueden hacerlo acá. No sé si alcanzaron a escuchar el clic. Por si no lograron escuchar los clics, vamos a hacer uso de nuestros caimanes. Vamos a colocar uno en la punta negativa y el otro en la punta positiva. Dejamos las puntas a un lado. Y ahora en la parte de acá vamos a colocar las pinzas, los caimanes. Agarramos sus terminales. Como pueden ver, no tiene continuidad alguna, cosa que va a cambiar a la hora de que yo le aplique corriente acá abajo. Cuando yo pegue sus terminales acá, se va a cerrar el circuito y tiene que escucharse la alarma. Incluso no sé si todavía alcanzan a escuchar, o bueno, si se escucha lo que es el clic del relevador cuando entra. Y bueno, esa es la prueba más simple que se le puede hacer a un relevador. Como les digo, es nada más cuestión de que chequen su diagrama en internet y ya sepan dónde van a meter la energía de 9 volts. Y obviamente aquí en la salida es donde les debe dar continuidad y listo, no hay problema alguno en checar un relevador de estos. Y como les digo, esto también puede ocasionar que no caliente, perdón, su microondas. Algo que se me estaba olvidando comentarles es de que a veces el microondas presenta un fallo, que es un pequeño chisporroteo en la parte interna. Por chisporroteo me refiero a pequeños chispazos o chispas que se logran ver cuando tú estás calentando ya sea el agua o tu alimento. Bueno, el problema es muy simple, se debe a que la pintura de toda la parte de acá interna, incluso de la propia tapa, ya se está desprendiendo y ya solamente se aprecia lo que es la lámina del microondas. Entonces eso es lo que genera las pequeñas chispas, por lo que es el magnetrón, las microondas que manda. Eso ocasiona el chispazo. La solución de esto es lijar por completo lo que es el microondas o darle una pequeña pintada, así como esté, con pintura especial para microondas, porque no se le puede echar todo tipo de pinturas, puesto que tú calientas tus alimentos aquí. Entonces es una pintura especial la que requiere al menos el interior del microondas. Y otro punto a decirles también, que cuando, por ejemplo, si ustedes cambian lo que es el magnetrón o cualquier pieza y lo van a echar a andar para hacer las pruebas y ver si ya se corrigió el problema, es de que su microondas siempre debe de tener la tapa. Esto es una medida de protección por las ondas que manda el magnetrón. Estas son perjudiciales para la salud, entonces lo más recomendable es siempre tener tapado lo que es el microondas. No es necesario que tú lo atornilles, puedes nada más presentarlo y ya echarlo a andar para ver si el problema ya se corrigió.
Y ya si quieres, pues mejor atorníllalo, aunque cueste un poco más, pero recuerda que primero está la seguridad. Y bueno amigos, aquí damos por terminado este pequeño video, espero que sea de su completo agrado y pues que les dé las pautas más que nada para poder reparar su microondas. Estas son las pocas cosas que me he encontrado cuando reparo microondas. Revisen bien todos estos componentes que le acabo de decir y pues como les digo, estos son los problemas que generalmente me presentan los microondas que he revisado. Hasta el momento no ha presentado otros problemas, así que esto es lo poco que puedo compartir con ustedes y espero que sea de utilidad más que nada. Si les gustó, regálenme un like, compartan si creen que vale la pena y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.